4 de la mañana. Diciembre de 1913. Un campamento villista en algún lugar del desierto de Chihuahua, bajo un frío que congela el agua en los cantimploras. Antes de que suene la primera trompeta militar, antes de que los centinelas cambien de turno y antes de que el sol revele la inmensidad hostil del paisaje, se escucha un sonido rítmico, grave y constante. No es el sonido de armas cargándose, ni el de caballos piafando. Es el sonido de piedra contra piedra. Miles de manos femeninas empujando el mano, de basalto contra el metate, moliendo el maíz remojado desde la noche anterior. Este sonido, sordo y omnipresente, es el verdadero latido del ejército. Sin este ruido mecánico y primitivo, la División del Norte, con sus 20.000 hombres, sus cañones franceses y sus locomotoras de vapor, dejaría de funcionar en 48 horas. La historia oficial a menudo narra la Revolución Mexicana como una secuencia de batallas heroicas, dirigidas por hombres con bigotes y sombreros, moviendo fichas en un mapa. Pero la realidad biológica de la guerra es mucho más cruda. Un ejército es, ante todo, un organismo masivo que necesita consumir miles de calorías diarias para moverse, disparar y matar. En el México de 1910 no existían las raciones de combate enlatadas, no existían los cuerpos de intendencia motorizados ni las cocinas de campaña industriales que alimentaban a los ejércitos europeos de la Primera Guerra Mundial. En México, la intendencia tenía rostro de mujer, faldas largas y una resistencia física que desafiaba los límites de la biología humana. Si eliminamos a las soldaderas de la ecuación, la revolución no se detiene por falta de balas, se detiene porque el soldado simplemente no puede caminar. Para comprender por qué la guerra habría fracasado sin ellas, debemos desmontar primero el mito visual. Las fotografías de la época nos muestran a mujeres posando con cananas cruzadas y rifles, imágenes poderosas que han alimentado corridos y películas. Pero esas fotos capturan la excepción, no la regla diaria. La verdadera heroicidad de la soldadera no residía en disparar un Mauser, aunque muchas lo hicieron y con letalidad probada, sino en la capacidad de cargar sobre su espalda un sistema de soporte vital completo a través de miles de kilómetros de terreno infernal. Analicemos el peso físico de su labor. Una soldadera típica no caminaba sola. Llevaba, amarrado a su espalda con un rebozo, a un hijo pequeño, el futuro de una nación que se estaba matando a sí misma. En una mano cargaba una canasta con gallinas vivas, la única fuente de proteína fresca y huevos para su hombre. En la otra, o equilibrado sobre la cabeza, llevaba el objeto más pesado y estratégico de la revolución, el metate. Una piedra volcánica de entre 15 y 20 kilogramos, esencial para convertir el grano de maíz en masa comestible. Sin metate no hay tortillas, sin tortillas no hay comida, sin comida no hay soldado. Sumemos a esto las ollas de barro, la leña que debía recolectar en el camino, las cobijas y, a menudo, el rifle y las municiones del marido cuando éste estaba demasiado borracho, herido o agotado para cargarlos. Estas mujeres eran mulas de carga humanas, transportando la logística de la guerra sobre sus columnas vertebrales, caminando al mismo ritmo que los caballos y llegando antes que los hombres para tener el fuego encendido cuando la tropa se detuviera. El colapso del sistema logístico oficial del Ejército Federal es el mejor ejemplo de por qué las mujeres eran indispensables. El ejército de Porfirio Díaz y luego el de Victoriano Huerta estaba diseñado bajo modelos europeos, pero operaba bajo una corrupción endémica. El soldado federal recibía un haber o sueldo diario, con el cual se suponía que debía comprar su propia comida. En teoría, había proveedores autorizados. En la práctica, los oficiales robaban el dinero de los haberes o inflaban los precios de los alimentos en las tiendas de raya militares. Un soldado reclutado por la leva, arrancado de su tierra y enviado al norte, se encontraba solo, sin dinero y sin saber cocinar. Si no tenía una mujer que lo acompañara, esposa, madre, hermana o una compañera unida a él en el camino, estaba condenado a la inanición o a la disentería por comer alimentos podridos. Las juanas o cucarachas, como se les llamaba despectivamente en el Ejército Federal, no eran un estorbo tolerado,
eran la única razón por la que el ejército no se disolvía por hambre. Los altos mandos intentaron varias veces prohibir la presencia de mujeres en los trenes militares y en las marchas, alegando que retrasaban el avance y ensuciaban la disciplina prusiana. Cada vez que lo intentaron, el resultado fue un motín inmediato o una deserción masiva. El soldado sabía que sin su mujer, su esperanza de vida se reducía drásticamente. El general podía dar las órdenes, pero la soldadera garantizaba la supervivencia. En el bando revolucionario, la dependencia era aún más orgánica y total. Los ejércitos de Villa y Zapata eran pueblos en movimiento. No había distinción clara entre la línea de frente y la retaguardia doméstica. La soldadera revolucionaria era una experta en logística de forrajeo. Cuando la División del Norte llegaba a una zona arrasada por la guerra, donde no quedaba nada en las tiendas ni en los graneros visibles, las mujeres se dispersaban como una red de inteligencia biológica. Sabían identificar plantas comestibles en el desierto. Sabían cómo negociar o intimidar a los pobladores locales para conseguir un poco de manteca o frijoles. Y sabían cómo improvisar un fogón con 3 piedras y un poco de estiércol seco de vaca cuando no había madera. Esta capacidad de hacer aparecer comida de la nada permitía a los ejércitos revolucionarios operar en territorios donde una fuerza convencional habría perecido. Un reporte de un observador militar estadounidense, el capitán Burnside, que acompañaba a Villa, nota con asombro: es increíble ver cómo, 30 minutos después de acampar en un terreno baldío, miles de pequeñas fogatas están ardiendo y el olor a tortillas frescas llena el aire. No veo vagones de suministro, no veo cocinas rodantes, todo lo hacen las mujeres. Son el cuerpo de intendencia más eficiente y barato del mundo, pero su labor iba mucho más allá de la cocina. Eran el sistema médico de la revolución. En un conflicto donde una herida de bala en el estómago significaba una muerte lenta y dolorosa, en el 90% de los casos, y donde los hospitales de campaña eran mataderos insalubres, donde se amputaba sin anestesia, la soldadera era la única barrera entre la vida y la muerte por infección. Ellas conocían la herbolaria tradicional mexicana. Usaban telarañas y ceniza para detener hemorragias, masticaban hierbas para hacer emplastos contra el dolor y usaban mezcal y tequila para desinfectar heridas. Lo más importante, proporcionaban cuidados de enfermería intensivos y personalizados que ningún médico militar podía ofrecer. Una soldadera se quedaba al lado de su hombre herido, espantando las moscas que traían gangrena, limpiándole el sudor, dándole agua gota a gota, manteniéndolo caliente. El vínculo emocional se traducía en tasas de supervivencia. Un soldado abandonado en un vagón hospital tenía muchas probabilidades de morir de sed o abandono. Un soldado con una soldadera cuidándolo tenía una oportunidad de luchar. Ellas también eran las encargadas de la higiene básica, lavando uniformes llenos de piojos y sangre en los ríos helados, una tarea titánica y constante que prevenía epidemias de tifus en los campamentos hacinados. La presencia de las mujeres también resolvía un problema táctico crucial: la carga de munición. En medio del combate, el soldado disparaba, pero rara vez cargaba todo su parque. Las soldaderas, a menudo bajo fuego cruzado, corrían desde la retaguardia hacia las líneas de tiradores, llevando canastas tapadas con rebozos. Adentro no llevaban tacos, llevaban cartuchos 30 o 7 milímetros. Recogían los casquillos vacíos para que pudieran ser recargados después, una tarea que también hacían ellas en los campamentos, y despojaban a los muertos de sus armas y municiones. Esta función de reabastecimiento en caliente es una de las más peligrosas y menos reconocidas. Muchas mujeres murieron así, con una canasta de balas en los brazos, quedando como bultos anónimos en el campo de batalla. Los corridos cantan a los generales, pero rara vez mencionan a la mujer que cruzó 200 metros de terreno abierto bajo fuego de ametralladora para llevarle parque a esos generales cuando sus armas quedaron vacías. Hay un aspecto oscuro y brutal en esta historia que no podemos ignorar. La vida de la soldadera era de una vulnerabilidad extrema. En un entorno de violencia masculina desatada, el abuso era moneda corriente.
Muchas no seguían a los ejércitos por amor patriótico o romántico, sino porque habían sido secuestradas, robadas, en la jerga de la época, de sus pueblos durante una leva o un saqueo. Una niña de 15 años sacada de su rancho en Zacatecas por una tropa federal o villista tenía pocas opciones: convertirse en la mujer de un soldado o quedar a merced de todos. La adaptación era supervivencia. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas mujeres desarrollaban una lealtad feroz, no necesariamente hacia el hombre que las raptó, sino hacia la tropa, hacia su nueva familia extendida. Se convertían en veteranas endurecidas que exigían respeto a punta de cuchillo o pistola. La transformación psicológica de la víctima a la guerrera logística es uno de los arcos narrativos más potentes de la revolución. Aprendían a disparar no para atacar, sino para defender su pequeño espacio vital, sus escasas provisiones y a sus hijos en medio del caos. El tren, el gran símbolo tecnológico de la revolución, era en realidad un ecosistema femenino sobre ruedas. Mientras los hombres ocupaban el interior de los vagones o viajaban a caballo, las soldaderas colonizaban los techos. Allí, sobre superficies de metal ardiente bajo el sol o heladas bajo la luna, construían hogares precarios con cartones y zarapes. El techo del tren era su dominio. Allí cocinaban con anafres de carbón, desafiando el viento y el movimiento, una proeza de equilibrio que resultaba en frecuentes accidentes mortales. Si una mujer caía del techo durante la noche, el tren no se detenía. Sus hijos aprendían a vivir agarrados a los respiraderos de los vagones. En las estaciones, cuando el tren paraba para cargar agua y carbón, eran las mujeres las que bajaban en enjambre a comprar, robar o negociar suministros en los pueblos cercanos. Eran el motor económico que conectaba al ejército con la población civil. Sin este comercio hormiga, la economía local de las zonas de guerra habría colapsado totalmente, y los ejércitos habrían tenido que recurrir al saqueo total, lo que habría puesto a la población en su contra de manera irreversible. Las soldaderas actuaban como un amortiguador social entre la violencia militar y la sociedad civil. La inteligencia militar revolucionaria también descansaba, en gran medida, sobre los hombros de estas mujeres. El espionaje no era cosa de hombres con gabardinas en esquinas oscuras, era cosa de mujeres vendiendo gorditas y atole. Cuando un ejército revolucionario quería tomar una ciudad, enviaba primero a las soldaderas. Ellas se infiltraban en los mercados locales, se sentaban afuera de los cuarteles federales a vender comida, lavaban la ropa de los oficiales enemigos. Eran invisibles. El machismo de la época jugaba a su favor. Ningún oficial federal sospechaba que la india humilde que le estaba vendiendo tamales estaba contando cuántas ametralladoras había en el patio y memorizando los horarios de cambio de guardia. Esta información fluía de regreso a los campamentos rebeldes con una precisión asombrosa. Las soldaderas sabían qué trenes llevaban tropas y cuáles llevaban suministros. Sabían si la moral del enemigo estaba baja, por lo que escuchaban decir a los soldados mientras comían, y sabían quiénes eran los traidores locales. Eran la red de espionaje más efectiva y menos costosa de la historia, una Internet humana, que procesaba datos vitales y los entregaba directamente al Estado Mayor de Villa o Zapata. Incluso en el ámbito del contrabando de armas, las mujeres jugaron un papel que desafía la física. En la frontera con Estados Unidos, las leyes de neutralidad prohibían la venta de armas a las facciones rebeldes. Los agentes de aduanas estadounidenses y los guardias federales revisaban a los hombres y los cargamentos grandes, pero rara vez revisaban a las mujeres con las faldas amplias y voluminosas de la época. Las soldaderas cruzaban la frontera caminando, llevando debajo de sus enaguas, amarradas a las piernas y la cintura, cientos de cartuchos, pistolas desmontadas e incluso piezas de ametralladora. Caminaban kilómetros con kilos de acero y plomo rozando su piel, con una expresión de inocencia impasible. Hay registros de mujeres como la famosa contrabandista tejana mexicana que cruzaba dinamita escondida en latas de manteca o en juguetes de niños. Esta logística del contrabando hormiga mantuvo el flujo de munición en los momentos más críticos, cuando los bloqueos oficiales cerraban las vías principales.
pero quizás el papel más impactante y visceral fue el de la maternidad en el frente. La guerra no detenía la biología. Las mujeres daban a luz en trincheras, en techos de trenes y en matorrales al lado del camino. El parto era un evento rápido y brutal. La columna no se detenía. La mujer se apartaba del camino, ayudada por otras soldaderas. Paría, cortaba el cordón con un cuchillo, envolvía al bebé y corría para alcanzar a la tropa antes de que anocheciera. Esos niños nacidos en la pólvora crecían entre las piernas de los caballos y bajo las cureñas de los cañones. Las soldaderas criaban a la siguiente generación de mexicanos en medio del apocalipsis. La tasa de mortalidad infantil era atroz, pero los que sobrevivían desarrollaban una resistencia sobrenatural. Ellas no solo alimentaban a los hombres, estaban literalmente repoblando la nación mientras ésta se desangraba. Esta doble función de dadoras de vida y agentes de muerte crea una imagen de una complejidad humana que ninguna estatua de bronce puede capturar. La caída de Victoriano Huerta en 1914 y la posterior guerra de facciones entre Villa y Carranza intensificó la carga sobre las soldaderas. A medida que la guerra se volvía más industrial y las líneas de suministro se estiraban a lo largo de miles de kilómetros, la capacidad de las mujeres para mantener la cohesión del ejército fue llevada al límite. En la batalla de Zacatecas, el momento cumbre de la destrucción del viejo ejército, las soldaderas fueron vistas subiendo los cerros detrás de la infantería, llevando agua a los artilleros cuyos labios estaban partidos por la sed y el polvo de la pólvora. Sin esa agua, los artilleros se desmayaban. Sin los artilleros, la batalla se perdía. Es una cadena de dependencia simple y terrible. La victoria de la División del Norte en Zacatecas se debió tanto a la genialidad de Felipe Ángeles con los cañones como a las miles de mujeres anónimas que aseguraron que los hombres que disparaban esos cañones tuvieran la fuerza física para hacerlo. Sin embargo, a medida que la revolución avanzaba hacia su fase constitucionalista bajo Carranza y Obregón, comenzó un proceso de marginación sistemática. Los líderes constitucionalistas, hombres de visión más burguesa y moderna, veían a las soldaderas como un símbolo de atraso, de barbarie, de desorden. Querían un ejército limpio, solo de hombres, con una intendencia profesional que aún no tenían la capacidad de implementar totalmente. Empezaron a relegar a las mujeres, a prohibirles subir a los trenes, a tratar de civilizar la guerra. Este choque cultural marcó el principio del fin para la figura de la soldadera tradicional, pero en los años más crudos, de 1910 a 1915, su presencia fue absoluta e innegociable. No eran acompañantes, eran la base de la pirámide militar. Si quitabas la base, todo el edificio de generales, estrategias y planes políticos se derrumbaba en el polvo. En este primer bloque hemos establecido la realidad física y logística, la soldadera como motor biológico de la guerra. Pero su historia tiene capas más profundas. En los siguientes bloques exploraremos cómo algunas de estas mujeres rompieron el molde de soporte para convertirse en comandantes temidas, cómo la soldadera evolucionó políticamente y cómo, trágicamente, la revolución que ellas ayudaron a ganar terminó traicionándolas y borrándolas de la historia oficial, dejándonos solo la imagen romántica y vacía de la Adelita para ocultar la deuda impagable que México tiene con sus madres guerreras. Porque la realidad es que el general Pancho Villa podía gritar órdenes hasta quedarse ronco, pero si la mujer que molía el maíz decidía dejar de trabajar, la División del Norte dejaba de existir. Mayo de 1914, las afueras de Torreón, Coahuila, el estruendo de los cañones de 75 milímetros del general Felipe Ángeles hacía vibrar el suelo, pero en la vanguardia del ataque villista algo inusual estaba ocurriendo. Entre el humo de la pólvora y el polvo del desierto, una figura lideraba la carga contra las trincheras federales. No llevaba el sombrero tejano característico de los oficiales norteños, sino unas trenzas escondidas bajo un sombrero de ala ancha y una determinación que helaba la sangre. Esa figura era Pedro Herrera, o al menos así la conocían sus hombres desde hacía meses. Había dinamitado puentes,
había liderado emboscadas nocturnas y había demostrado una puntería con el Mauser que silenciaba cualquier burla. Pero esa mañana, en el frenesí del asalto final a la ciudad, Pedro dejó caer la fachada. Se quitó el sombrero, revelando su identidad femenina, y gritó a sus hombres que la siguieran no como un hombre disfrazado, sino como una mujer comandante. Su nombre real era Petra Herrera. Y ese día, Petra y su brigada de 400 mujeres no estaban allí para cocinar tortillas ni curar heridos. Estaban allí para matar y tomar la plaza. La toma de Torreón por parte de las fuerzas villistas se debió en una parte crucial, aunque borrada por los partes oficiales, a la ferocidad de estas mujeres que decidieron que el papel de víctimas pasivas no era para ellas. Petra Herrera representa el segundo nivel de la dependencia de la revolución hacia las mujeres. Ya no solo eran la logística que permitía la guerra, eran el fuego que la ganaba. La existencia de mujeres combatientes, conocidas como soldadas o coronelas, para distinguirlas de las soldaderas de soporte, fue un fenómeno que desafió todas las estructuras sociales del México de principios del siglo XX. El ejército federal, con su rigidez prusiana, no podía procesar psicológicamente la idea de ser atacado por mujeres. Los oficiales federales reportaban con horror y vergüenza haber sido derrotados en escaramuzas por furies o amazonas. Este impacto psicológico era un arma táctica. Cuando una columna federal veía que quienes defendían una posición eran mujeres armadas, la duda se instalaba. Sabían que esas mujeres no pedirían cuartel porque no se les daría cuartel. Una mujer capturada con un arma en la mano enfrentaba un destino peor que la muerte: la violación tumultuaria y la ejecución. Por lo tanto, peleaban con una desesperación letal, una violencia sin frenos que a menudo superaba a la de los hombres, quienes a veces podían negociar una rendición o cambiarse de bando. La coronela peleaba hasta la última bala porque sabía que su cuerpo era el campo de batalla final. Petra Herrera no fue una excepción aislada, aunque fue quizás la más brillante tácticamente. Su historia ilustra la esquizofrenia de la revolución hacia sus heroínas. Villa, que pragmáticamente aceptaba cualquier ayuda para ganar, toleró la presencia de Herrera mientras fue útil. Admiraba su valentía en el campo de batalla. Se dice que comentó que esa mujer tiene más agallas que muchos de mis generales. Pero cuando Herrera reveló su identidad y comenzó a ganar popularidad y lealtad propia entre la tropa, Villa se sintió amenazado. El machismo del Centauro del Norte no podía permitir que una mujer le hiciera sombra militar. A pesar de haber sido fundamental en la toma de Torreón, Villa se negó a darle el grado de general que sus méritos en combate exigían. La degradó, la marginó y finalmente la obligó a operar de manera casi independiente, con una brigada exclusivamente femenina. La revolución necesitaba la sangre de las mujeres, pero se negaba a darles el poder que esa sangre compraba. Herrera terminó aliándose con Carranza, buscando reconocimiento, solo para ser traicionada nuevamente y morir en una cantina, trabajando como espía, baleada por hombres que temían lo que representaba. Su historia es la metáfora perfecta, usada para ganar la guerra, descartada en la paz. Otro caso emblemático que demuestra la versatilidad operativa de la mujer fue el de Ángela Jiménez, hija de un experto en explosivos de Oaxaca. Ángela no se limitó a disparar, se convirtió en una experta en demoliciones. Mientras las soldaderas tradicionales cargaban leña, Ángela cargaba dinamita. Entendía los tiempos de las mechas, la colocación de cargas en los pilares de los puentes y la fabricación de bombas caseras. Su valor estratégico era incalculable. Un puente volado en el momento preciso valía más que 1000 fusiles. Ángela a menudo se disfrazaba de hombre para moverse entre las líneas, pero su habilidad técnica era lo que la hacía indispensable. Sobrevivió a la guerra y, años más tarde, defendería su legado no como una acompañante, sino como una teniente veterana de la revolución. Estas mujeres rompieron el techo de cristal con pólvora, demostrando que la capacidad para la guerra técnica no estaba ligada al género, sino a la voluntad y al conocimiento. Sin embargo, para la inmensa mayoría de las mujeres en la revolución, la realidad no era el mando, sino la supervivencia en el techo del mundo.
La vida en los techos de los trenes militares merece un análisis sociológico y logístico profundo. Imaginen una ciudad lineal de acero en movimiento, poblada por 15.000 personas, avanzando a 40 kilómetros por hora bajo el sol calcinante de Chihuahua. Arriba, en los techos curvos de los vagones, se desarrollaba una sociedad matriarcal compleja. Las soldaderas establecían jerarquías basadas en la antigüedad y la dureza. Las veteranas ocupaban el centro del techo, más seguro ante las curvas y los frenazos bruscos. Las novatas eran relegadas a los bordes, donde una distracción significaba caer a las ruedas. Allí arriba, las mujeres crearon una economía de trueque. Una cambiaba tortillas por cartuchos robados, otra ofrecía servicios de costura a cambio de que cuidaran a sus hijos mientras bajaba a buscar agua. Era una comunidad de ayuda mutua forjada en el peligro constante. Si una madre moría en combate o por enfermedad, otras mujeres adoptaban instantáneamente a los huérfanos del regimiento. El hijo de la tropa no era una figura retórica, era una realidad biológica cuidada por una red de madres sustitutas. Esta cohesión social era el pegamento que mantenía unido al ejército villista. Los hombres podían desertar si no les pagaban, pero rara vez abandonaban a sus familias que viajaban con ellos. Al permitir que las soldaderas subieran a los trenes, Villa aseguró una tasa de deserción mucho menor que la de los ejércitos federales, donde los hombres estaban solos y aislados. Las mujeres eran el ancla emocional que evitaba la disolución de la fuerza. Pero este ancla tenía un precio terrible. La violencia sexual no era un evento anómalo, era parte de la atmósfera. En el caos de la toma de ciudades y pueblos, la distinción entre liberación y saqueo se borraba. Las soldaderas a menudo tenían que protegerse no solo del enemigo, sino de sus propios compañeros de bando cuando el alcohol y la adrenalina de la victoria desataban los instintos más oscuros. Muchas mujeres adoptaron una apariencia andrógina no solo para pelear, sino para evitar ser sexualizadas y atacadas. Se cortaban el pelo, se ensuciaban la cara, usaban ropa holgada. La figura de la Adelita, sexualizada en corridos posteriores como la novia dulce y coqueta del soldado, es una falsificación histórica insultante. La mujer real de la revolución era dura, sucia, cicatrizada y peligrosa. Tenía que serlo. Si un hombre intentaba abusar de una soldadera veterana, era muy probable que amaneciera con la garganta cortada. Se desarrolló un código de respeto basado en el miedo. Las soldaderas andaban armadas, a menudo con cuchillos escondidos en las faldas o pistolas pequeñas en el seno. La frase «no te metas con la vieja de Juan» no era una cortesía, era una advertencia de seguridad personal. La función de las mujeres como correos humanos y contrabandistas de información alcanzó niveles de sofisticación dignos de novelas de espionaje. Tomemos el caso de las mujeres que trabajaban en los telégrafos y oficinas administrativas. Muchas simpatizantes de la revolución que permanecían en sus puestos de trabajo bajo el gobierno federal actuaban como células durmientes. Desviaban mensajes, perdían órdenes de movimiento de tropas o enviaban copias al carbón a los rebeldes. Pero la inteligencia de campo era la más vital. Las soldaderas desarrollaron un sistema de señales visuales. Al lavar ropa en el río, la disposición de las prendas sobre las rocas, una camisa blanca junto a un pantalón azul, podía indicar a los observadores en los cerros la presencia de caballería o infantería enemiga. Escondían mensajes escritos en papel de cigarro dentro de las trenzas de su cabello o cosidos en los dobladillos de sus faldas. Cuando los federales capturaban a una de estas correos, la tortura era inevitable, pero rara vez hablaban. Sabían que su silencio protegía a sus hijos y a sus hombres. La historia registra nombres como María Arias Bernal, María Pistolas, quien desde la Ciudad de México coordinaba redes de apoyo y propaganda, arriesgando su vida diariamente bajo las narices de la policía secreta de Huerta. Sin esta red de inteligencia femenina, los ejércitos campesinos habrían caminado a ciegas hacia emboscadas mortales una y otra vez. El impacto de la Adelita, como ícono cultural, merece una deconstrucción despiadada.
La canción, que se convirtió en el himno no oficial de la Revolución, habla de Adela Velarde Pérez, una enfermera de Ciudad Juárez que atendió a heridos villistas. La letra es romántica. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Convierte a la mujer en un objeto de deseo y posesión, una musa pasiva por la que se lucha. Pero la realidad de Adela Velarde y de miles como ella no tenía nada de pasiva. Adela fundó el grupo de enfermeras Las Adelitas, mujeres de clase media que decidieron salir de la comodidad para meterse en el infierno sanitario de la guerra. No eran simples acompañantes, eran profesionales improvisadas que aprendieron a sacar balas, a coser intestinos y a manejar el triaje en medio de bombardeos. Sin embargo, la cultura popular, impulsada por el machismo de la época, prefirió recordar la canción y olvidar la labor médica. Redujeron a la salvadora de vidas a una novia del regimiento. Este borrado sistemático fue una traición histórica. Los hombres cantaban sobre amarlas, pero cuando terminó la guerra, las leyes de pensiones militares de 1916 y 1917 exigían pruebas documentales de servicio que las mujeres, por su naturaleza informal, no tenían. La canción sobrevivió. Las pensiones y el reconocimiento, no. La relación de Pancho Villa con las soldaderas fue particularmente compleja y evolucionó hacia la tragedia. Al principio de la guerra, Villa entendía su necesidad, pero a medida que su ejército se profesionalizaba y crecía, comenzó a ver a la masa de mujeres y niños como un lastre. Después de la derrota en Celaya en 1915, cuando la División del Norte se retiraba destrozada, la presencia de miles de civiles, las familias de los soldados, se convirtió en una pesadilla logística para un ejército que necesitaba moverse rápido para sobrevivir. Villa, amargado por la derrota y cada vez más paranoico, comenzó a ver a las soldaderas con desprecio. El episodio más oscuro de esta relación ocurrió en San Pedro de la Cueva, Sonora, aunque en una etapa posterior, pero la semilla de ese odio creció durante las largas marchas de la derrota. Villa llegó a culpar a las mujeres de ablandar a sus hombres, de distraerlos. Hubo momentos en que ordenó separar a las mujeres de la tropa, causando deserciones masivas. «Sin mis viejas no peleo», le dijeron sus dorados. Villa tuvo que ceder, pero el resentimiento quedó. Es la paradoja del caudillo. Odiaba depender de quienes lo mantenían vivo. En el bando contrario, el constitucionalismo de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón tenía una visión aún más clínica y despectiva, pero por razones diferentes. Ellos querían modernizar México, y para ellos la soldadera, con su rebozo, sus hijos sucios y su metate, representaba el México bárbaro que querían erradicar. Obregón presionó constantemente para prohibir a las mujeres en los campamentos, tratando de instaurar servicios de intendencia militar masculinos y profesionales. Nunca lo logró del todo durante la guerra, pero su hostilidad ideológica marcó el destino de la mujer en la posrevolución. Las soldaderas constitucionalistas fueron las primeras en ser desmovilizadas y enviadas a casa, a menudo sin un peso, mientras sus hombres recibían tierras o puestos en el gobierno. La visión civilizadora de Carranza no tenía espacio para la mujer guerrera o nómada. La quería de vuelta en la casa, educando hijos para el nuevo Estado, invisible y silenciosa. Pero volvamos al campo de batalla, donde la teoría política importaba poco. Hablemos de la logística de la derrota, que es donde el papel de la mujer se volvía más crítico. Cuando un ejército gana, hay botín, hay comida y hay euforia. Cuando un ejército pierde y huye, como sucedió con los villistas tras las batallas del Bajío, el tejido social se desgarra. En la retirada, los hombres heridos eran cargados no por camilleros, que habían huido o muerto, sino por sus mujeres. Ellas arrastraban a sus maridos durante kilómetros, escondiéndolos en cuevas para evitar que fueran rematados por la caballería de Obregón. Vendían sus pocas joyas, sus aretes de plata o incluso sus cuerpos a los pobladores locales para conseguir un poco de leche o vendas. Fueron las mujeres las que mantuvieron viva la brasa de la resistencia villista en los años oscuros de la guerra de guerrillas posterior a 1915. Sin ellas, Villa habría quedado solo en la sierra en cuestión de semanas.
Ellas fueron la red de seguridad que impidió la aniquilación total de la fuerza norteña. Guardaban las armas enterradas, cuidaban los caballos robados y mantenían las redes de comunicación activas mientras los hombres se escondían. La medicina de guerra femenina también evolucionó. De los remedios herbales pasaron a la cirugía de emergencia. Hay testimonios de soldaderas realizando amputaciones de dedos o manos gangrenadas usando cuchillos de cocina calentados al rojo vivo y tequila, salvando la vida del soldado. Aprendieron a tratar el tifus, que mataba más que las balas, aislando a los enfermos y quemando sus ropas, medidas de cuarentena intuitivas que los médicos oficiales a menudo ignoraban por falta de recursos, en los vagones hospitales de la brigada sanitaria. Aunque había médicos titulados, el trabajo sucio y masivo, cambiar vendajes, limpiar heces, alimentar a los que no tenían mandíbula, lo hacían las enfermeras y soldaderas voluntarias. Ellas eran las que sostenían la mano del muchacho de 17 años que moría gritando por su madre. Ellas eran la última cara amable que veían miles de hombres antes de morir. Ese consuelo psicológico no aparece en las estadísticas de suministros, pero es fundamental para la moral de una tropa. Saber que alguien llorará tu muerte te da valor para enfrentar las balas. Incluso en la muerte, las soldaderas tenían un rol. Eran las enterradoras. Después de la batalla, cuando los buitres comenzaban a bajar, las mujeres recorrían el campo buscando a los suyos. Cavaban tumbas poco profundas en la tierra dura con sus propias manos o con palos, ponían cruces hechas de ramas y rezaban. Este ritual de cierre era vital para la salud mental de los sobrevivientes. Un ejército que deja a sus muertos pudriéndose al sol es un ejército maldito y desmoralizado. Las mujeres aseguraban que, incluso en el caos, hubiera un mínimo de dignidad humana y sagrada. Aquí yace Juan, amado por María. Esa inscripción, a menudo garabateada en un pedazo de madera, era el único monumento que la mayoría recibiría. La economía de guerra interna que manejaban también financió batallas. Las soldaderas no solo cocinaban, saqueaban con inteligencia. Cuando tomaban una hacienda rica, los hombres buscaban alcohol y armas. Las mujeres buscaban telas, cubiertos de plata, joyas y zapatos. Luego, transformaban ese botín en capital operativo. Organizaban mercados improvisados donde vendían lo robado a los civiles de la siguiente ciudad para comprar maíz y frijol. Eran las tesoreras de facto de los batallones. Un soldado con dinero en el bolsillo se lo bebía. Una soldadera lo guardaba o lo invertía en comida para la semana siguiente. Esta microeconomía, gestionada por mujeres, fue lo que permitió a los ejércitos revolucionarios tener liquidez en zonas donde la moneda oficial no valía nada. Ellas entendían el valor de cambio real de las cosas en tiempos de crisis, mejor que cualquier economista del gobierno. Hacia finales de 1914, la distinción entre frente y retaguardia había desaparecido por completo. México era una sola herida abierta, y en esa herida, las soldaderas eran los glóbulos blancos, luchando contra la infección, nutriendo el tejido, manteniendo al organismo vivo a costa de su propio agotamiento. Se las veía envejecer 10 años en uno solo. Mujeres de 20 años con rostros de 40, la piel quemada por el sol, las manos destrozadas por el metate y la pólvora, los ojos endurecidos por haber visto demasiada muerte. Pero seguían caminando, seguían moliendo, seguían cargando, porque entendían algo que los libros de historia a menudo olvidan. La revolución no era una idea abstracta para ellas, era la lucha diaria por la supervivencia de su gente. Ellas no peleaban por la Constitución de 1917 ni por el Plan de Ayala. Peleaban para que sus hijos no murieran de hambre mañana. Y esa motivación, primaria y absoluta, es mucho más difícil de derrotar que cualquier ideología política. En el siguiente bloque, veremos cómo el triunfo de la revolución que ellas construyeron se convirtió cruelmente en el inicio de su silenciamiento y expulsión de la historia que ayudaron a escribir con sangre. Antes de adentrarnos en la traición histórica que sufrieron estas mujeres y en las masacres que la historia oficial ha intentado borrar, si valoras este esfuerzo por desenterrar la verdad cruda de nuestro pasado, suscríbete ahora mismo al canal Archivo de Guerras Latinas.
Tu apoyo es la única forma de mantener viva la memoria de quienes no tienen estatuas. El año del hambre. Tras las derrotas masivas de la División del Norte en el Bajío, la revolución entró en su fase más desesperada y cruel. Y fue en este escenario de escasez absoluta donde el papel de la soldadera dejó de ser importante, para volverse una cuestión de supervivencia biológica inmediata. Los campos de cultivo habían sido arrasados o abandonados. El ganado había sido consumido. La moneda no valía ni el papel en el que estaba impresa. En este apocalipsis económico, las soldaderas demostraron una capacidad de adaptación que superaba cualquier planificación militar. Ellas inventaron la gastronomía de la miseria. Aprendieron a cocinar cueros de vaca viejos, hirviéndolos durante días con ceniza y cal para ablandarlos y hacerlos comestibles. Recolectaban vainas de mezquite, tunas silvestres y raíces que los soldados urbanos despreciaban o desconocían, convirtiéndolas en guisos que mantenían a la tropa en pie. Mientras los generales en sus vagones privados todavía bebían coñac robado, la soldadera en el techo del tren masticaba su propio rebozo de hambre para darle la última tortilla dura a su hombre, sabiendo que si él caía, ella quedaba a merced de los lobos. Esta microgestión de la caloría, esta alquimia de convertir basura en energía de combate, fue lo que permitió que la guerra de guerrillas se prolongara años después de que los ejércitos convencionales hubieran capitulado por inanición. Sin embargo, a medida que la guerra se volvía más salvaje, la violencia contra las mujeres dejaba de ser un daño colateral para convertirse en una táctica de terror deliberada. El episodio más infame, que ilustra la caída de la soldadera de compañera indispensable a blanco de exterminio, ocurrió presuntamente en la estación de Santa Rosalía, hoy Camargo, Chihuahua. La leyenda negra, apoyada por testimonios orales persistentes, cuenta que Pancho Villa, enfurecido tras una derrota y sintiéndose traicionado por la falta de apoyo, encontró un tren con soldaderas que supuestamente habían servido a una guarnición enemiga o que simplemente estaban en el lugar equivocado. Según la historia, Villa ordenó la ejecución de 90 mujeres. Las insoldaderas fueron bajadas, alineadas y fusiladas. Sea el número exacto o una exageración del mito, el hecho de que tal historia sea plausible dentro de la narrativa villista demuestra el cambio de actitud. El caudillo que al principio las necesitaba, ahora las veía como traidoras potenciales o estorbos. Las mujeres, que habían dado sus hijos y su salud por la causa, descubrieron que para los hombres con poder, sus vidas valían menos que un cartucho de Mauser. Esta masacre simboliza la ruptura del pacto implícito de la revolución. Ellas ponían el cuerpo, ellos ponían la protección. Cuando ellos dejaron de proteger, ellas siguieron poniendo el cuerpo, pero ahora como mártires anónimas. En medio de este ambiente de misoginia armada, surgió una figura que desafió todas las categorías de género y poder: el coronel Amelio Robles. Nacido como Amelia Robles en Guerrero, se unió a las filas zapatistas no como soldadera, sino como combatiente. Pero Robles entendió algo fundamental sobre la psicología de la guerra mexicana. Para ser respetado, para mandar y para sobrevivir, tenía que dejar de ser mujer ante los ojos de sus hombres. Amelia se cortó las trenzas, se vistió de hombre, adoptó gestos masculinos y exigió ser tratado como el coronel Robles, y lo logró. No fue un disfraz temporal como el de otras mujeres que se vestían de hombre para infiltrarse. Fue una transición de identidad completa y permanente. Robles lideró caballería en combate. Fue herido. Mató a hombres que se atrevieron a cuestionar su hombría y fue reconocido por el propio Zapata. Su existencia es una prueba fascinante de que la barrera para la participación militar femenina no era la capacidad física ni el valor, sino la percepción social. Al adoptar la máscara masculina, Robles pudo acceder al poder que se le negaba a Petra Herrera o a Ángela Jiménez. Su historia nos dice que la revolución era capaz de aceptar a un hombre trans antes que aceptar a una mujer con mando. Robles sobrevivió a la guerra. Vivió el resto de su vida como hombre.
Fue reconocido como veterano revolucionario y recibió condecoraciones oficiales con su identidad masculina, convirtiéndose en una leyenda viviente que incomodaba a la moral conservadora, pero que nadie se atrevía a desafiar cara a cara. Mientras tanto, en el bando constitucionalista, el general Álvaro Obregón y el primer jefe Venustiano Carranza estaban orquestando una eliminación diferente de la soldadera, la eliminación burocrática. Carranza, un hombre de leyes y orden burgués, odiaba el espectáculo visual de los campamentos revolucionarios. Para él, ver a mujeres amamantando niños junto a las fogatas, ver ropa tendida en los cañones y ollas de frijoles en los vagones de munición era la prueba del atraso mexicano. Quería un ejército moderno, sanitario y masculino. En 1916 y 1917 comenzaron a emitirse circulares y decretos prohibiendo a las mujeres viajar en los trenes militares y entrar en los cuarteles. La justificación era la higiene y la disciplina. Se argumentaba que las mujeres traían enfermedades venéreas y tifus. Irónicamente, eran ellas quienes lavaban la ropa y prevenían epidemias. Obregón intentó implementar un sistema de intendencia profesional, contratando cocineros masculinos y creando hospitales militares formales. El resultado de esta política de limpieza fue una tragedia humanitaria silenciosa. Miles de mujeres que habían seguido a la tropa durante años, que habían perdido sus hogares y sus lazos con sus pueblos de origen, fueron expulsadas de los campamentos. Se les dijo simplemente «inváyanse». ¿Pero ¿a dónde? Sus pueblos habían sido quemados, sus familias dispersas o muertas. Muchas quedaron varadas en ciudades extrañas, sin dinero y con hijos de la bola, que alimentar. La prostitución se convirtió en la única salida para una inmensa cantidad de veteranas de la Revolución. Las heroínas que habían cargado munición en Zacatecas terminaron en los burdeles de la Ciudad de México o de la frontera, vendiendo sus cuerpos a los mismos hombres junto a los que habían luchado. El Estado revolucionario naciente les dio la espalda con una frialdad burocrática absoluta. No hubo pensiones para las soldaderas expulsadas, no hubo reconocimiento de sus servicios. Fueron tratadas como basura de guerra, remanentes incómodos de una etapa bárbara que el Nuevo México quería olvidar. Sin embargo, la realidad logística venció a los decretos de Carranza durante mucho tiempo. A pesar de las prohibiciones, los oficiales de medio rango sabían que sin las mujeres, la tropa desertaba. Así que se desarrolló un sistema de soldaderas clandestinas. Las mujeres ya no viajaban en los techos de los trenes a la vista de todos, caminaban por los lados de las vías o llegaban a los campamentos por la noche y se iban antes del amanecer. La relación se volvió furtiva. El ejército dependía de ellas, pero las negaba públicamente. Esta hipocresía institucional marcó la década de 1920. Mientras los muralistas pintaban a la revolución como una gesta de hombres bronceados y musculosos, la infraestructura real seguía siendo femenina y oculta. Un aspecto poco explorado es el rol de las mujeres en la pacificación brutal de los pueblos. Cuando los ejércitos ocupaban una zona hostil, las soldaderas a menudo actuaban como puente diplomático. Eran ellas quienes hablaban con las mujeres del pueblo ocupado para calmar los ánimos, para asegurar que no hubiera envenenamientos masivos de la comida, para restablecer un mínimo de normalidad. En la guerra zapatista en Morelos, donde la línea entre civil y combatiente era inexistente, las mujeres fueron el tejido conectivo que mantuvo viva la resistencia comunitaria frente al genocidio sistemático intentado por el general federal Juvencio Robles y luego por los constitucionalistas de Pablo González. Las mujeres de Morelos escondían el maíz en cuevas, organizaban redes de alerta temprana con silbidos y rebozos colgados y reconstruían los pueblos una y otra vez después de que los soldados los quemaban. Zapata lo sabía y lo valoraba explícitamente. Por eso el zapatismo fue el movimiento que más integró a la mujer en su estructura ideológica, aunque siempre bajo una visión tradicionalista de la familia campesina. La tecnología también jugó en contra de la soldadera hacia el final de la guerra. La llegada del camión militar y la mejora de las carreteras en los años 20 hicieron que el transporte de suministros fuera más rápido y menos dependiente del forrajeo local.
Un camión podía llevar latas de comida y sacos de harina desde un almacén central. Esto redujo la necesidad táctica de que las mujeres cocinaran in situ. La modernización logística fue el clavo final en el ataúd de la soldadera tradicional. A medida que el ejército se motorizaba, la mujer a pie con su canasta y su metate se volvía no solo innecesaria, sino un obstáculo físico para la velocidad de la columna motorizada. La Adelita fue atropellada por el Forte y el camión Mack. El progreso tecnológico, que supuestamente libera, en este caso sirvió para excluir a la mujer de la esfera pública de la guerra y devolverla al ámbito privado del hogar, del cual había salido por necesidad. Pero antes de desaparecer, hubo un último destello de poder femenino en los congresos feministas de Yucatán en 1916. Mientras el centro y norte del país expulsaban a las soldaderas, en el sur, bajo el gobierno socialista del general Salvador Alvarado, mujeres intelectuales y veteranas se reunieron para exigir derechos políticos. Hermila Galindo, secretaria de Carranza y feminista radical, subió a la tribuna para pedir el voto femenino, argumentando que si las mujeres habían sangrado por la revolución, tenían derecho a decidir su futuro. Fue un momento de lucidez histórica. Galindo y otras pioneras intentaron traducir el sacrificio militar de las soldaderas en capital político. Argumentaron, la mujer mexicana ha demostrado en los campos de batalla que no es un ser frágil ni incapaz. Sin embargo, los constituyentes de 1917, todos hombres y muchos de ellos generales que debían sus vidas a las soldaderas, se rieron, negaron el voto a la mujer. El argumento fue insultante. La mujer es conservadora por naturaleza y si vota, votará por la Iglesia. Ignoraron deliberadamente a las miles de mujeres liberales, anticlericales y revolucionarias que habían muerto con un rifle en la mano. La Constitución de 1917, el gran logro de la revolución, nació con un pecado original, la exclusión de la mitad de la población que la hizo posible. La figura de la veterana se convirtió en una presencia fantasmagórica en el México de los años 30 y 40. En los aniversarios de la revolución, mientras los generales gordos y ricos desfilaban con medallas en el pecho, se podía ver en las aceras a ancianas vendiendo semillas o pidiendo limosna, llevando a veces una vieja foto arrugada de ellas mismas vestidas con carrilleras. Eran las supervivientes de la División del Norte, del Ejército Libertador del Sur. El gobierno creó la Legión de Honor Mexicana, pero los requisitos para entrar eran burocráticos y excluyentes. Se pedían hojas de servicio firmadas por generales, muchos de los cuales estaban muertos o eran analfabetas. ¿Cómo podía una soldadera demostrar que había cocinado para un regimiento durante 3 años? ¿Qué papel oficial certificaba que había cargado munición bajo fuego en Celaya? No existían esos papeles. La historia oral no valía para la burocracia del PRI. Así, el Estado construyó una narrativa donde la revolución fue obra exclusiva de hombres viriles, borrando la evidencia viviente que mendigaba en las calles. Hubo excepciones notables de resistencia a este olvido. Adela Velarde, la inspiración de la canción, luchó durante décadas para ser reconocida no como musa, sino como veterana de guerra. No fue hasta 1962, 50 años después de los hechos y poco antes de su muerte, que el gobierno finalmente le otorgó una pensión y el reconocimiento oficial. Medio siglo de espera para que el Estado admitiera que la mujer de la canción era una persona real que había trabajado y sufrido. Y como ella, miles murieron esperando. La historia de las soldaderas es la historia de una inmensa deuda impagada. Es la demostración de que en la guerra, las mujeres son el recurso humano más explotado y más rápidamente desechado. El análisis de la mortalidad femenina en la revolución es otro agujero negro estadístico. Se cuentan los muertos en combate, masculinos, pero no hay censos fiables de las mujeres muertas por bombardeos, por enfermedades en los campamentos, por partos en condiciones insalubres o por violencia sexual. Los demógrafos estiman que la población de México se redujo en más de 1 millón de personas durante la década armada. Una parte significativa de esa pérdida fueron mujeres. Mujeres que murieron no como civiles pasivas en sus casas,
sino como participantes activas en la zona de guerra. Sus huesos quedaron mezclados con los de los soldados en fosas comunes a lo largo de las vías del ferrocarril. No tienen tumbas individuales porque el ejército no gastaba madera en cruces para las soldaderas. Eran consideradas parte del paisaje, como los caballos. Este bloque cierra con una reflexión sobre la naturaleza del poder. La Revolución Mexicana fue una lucha por la tierra y la libertad, pero también fue una lucha por definir quién tenía derecho a ser ciudadano. Las soldaderas, con su presencia masiva y armada, representaron una amenaza implícita al orden patriarcal. Demostraron que la mujer podía ser autónoma, violenta y política. Por eso la reacción postrevolucionaria fue tan dura en devolverlas a la cocina. No fue solo ingratitud, fue miedo. Miedo a lo que representaba una mujer que sabía usar un Mauser y que no tenía miedo a la muerte. El sistema político mexicano del siglo XX se construyó sobre el silenciamiento de esa potencia femenina. Se prefirió convertirlas en estatuas de piedra, mudas y estáticas, en lugar de reconocerlas como las arquitectas dinámicas de la victoria. En el último bloque, veremos cómo el mito cultural, el cine, la música, terminó de sepultar la realidad histórica, creando la caricatura que hoy conocemos y ocultando la verdad incómoda de que sin esas mujeres sucias, hambrientas y feroces, Pancho Villa no habría pasado de ser un bandolero local y la revolución habría muerto de hambre en el invierno de 1913. Estudios Churubusco, Ciudad de México. Bajo las luces cegadoras de un set de filmación, la actriz María Félix ajusta su sombrero y revisa su maquillaje impecable. Interpreta a una coronela revolucionaria. Su ropa está diseñada por modistas, sus botas de cuero brillan sin una mota de polvo y su pistola es de utilería. Cuando el director grita «Acción», ella proyecta una imagen de fuerza, belleza y carisma indomable. El público en los cines llorará y aplaudirá, convencido de que está viendo la historia de la revolución. Pero fuera de la pantalla, en las calles polvorientas de los barrios marginales de esa misma ciudad, las verdaderas modelos de ese personaje, las mujeres que realmente cargaron Mausers y vieron morir a sus hijos de tifus en los vagones de ganado, caminan encorvadas por la artritis y el olvido, vendiendo semillas o pidiendo caridad. Este contraste brutal entre el mito cinematográfico y la realidad histórica es la fase final de la tragedia de las soldaderas, la falsificación de su memoria. El cine de oro mexicano, financiado y promovido por el régimen postrevolucionario del PRI, creó una narrativa visual que domesticó a la mujer guerrera, la convirtió en un objeto de consumo cultural, en una figura folclórica sexy y bravía, pero segura. Se borró la suciedad, se borró el hambre, se borró la violencia sexual sistémica y, sobre todo, se borró su agencia política. La cucaracha del cine es una caricatura. La mujer real era una sobreviviente de un apocalipsis que el cine se negó a mostrar. Esta operación de limpieza cultural fue necesaria para el nuevo Estado mexicano. Un gobierno que buscaba la estabilidad y el progreso industrial no podía permitirse recordar que su legitimidad se construyó sobre la espalda de mujeres armadas y nómadas que desafiaban el modelo de familia nuclear tradicional. La soldadera real era peligrosa para la moral burguesa de los años 40 y 50. Era una mujer que había vivido en promiscuidad forzada, que bebía alcohol, que mataba y que no obedecía a un marido en una casa de ladrillo. Por lo tanto, la cultura oficial tuvo que reinventarla. La transformaron en la Adelita romántica, la compañera fiel que sigue a su hombre por amor, no por supervivencia, la que cura la herida con ternura, no la que amputa la pierna con un cuchillo oxidado, la que muere trágicamente en los brazos del héroe para motivarlo, no la que sobrevive y exige una pensión que el gobierno le niega. La canción La Adelita se convirtió en una prisión dorada. Al cantarla en las escuelas y en las fiestas patrias, México creía estar honrando a las mujeres, cuando en realidad estaba enterrando su verdadera historia bajo capas de sentimentalismo barato. El arte muralista de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros ofreció una visión más compleja, pero igualmente problemática. En los murales que adornan los edificios públicos,
La soldadera aparece a menudo como una figura masiva, silenciosa, casi geológica. Es la madre tierra sufriente, con el rostro cubierto por el rebozo, siguiendo al caudillo a caballo. Orozco, con su visión más oscura y crítica, las pintó como víctimas brutales, cuerpos desgarrados en la marcha de la historia. Pero rara vez se las representó como estrategas o comandantes. Se las fijó visualmente en el papel de acompañantes del destino, no como arquitectas del mismo. Esta iconografía visual cimentó la idea de que la revolución fue una gesta masculina, donde la mujer fue el coro trágico, el paisaje de fondo sobre el cual los hombres escribieron la historia con sangre. Nadie pintó a las mujeres que dirigían las redes de espionaje en la Ciudad de México. Nadie pintó a las contrabandistas de dinamita cruzando el río Bravo. Esas funciones técnicas e intelectuales no encajaban con el arquetipo de la indígena sufrida que el nacionalismo revolucionario quería promover. Para entender la magnitud del fraude histórico, debemos realizar un ejercicio de imaginación contrafactual, un análisis de ¿qué hubiera pasado si? Imaginemos que en enero de 1914, Pancho Villa, en un ataque de disciplina prusiana, hubiera logrado lo que Obregón deseaba: prohibir totalmente la presencia de mujeres en la División del Norte. Imaginemos que hubiera expulsado a las 5.000 o 6.000 mujeres que acompañaban a sus 15.000 soldados. ¿Cuál habría sido el resultado operativo? La respuesta no es especulación, es biología y logística. Día 1 sin soldaderas. El ejército avanza. Al caer la noche, los soldados, agotados tras marchar 40 kilómetros, montan el campamento. No hay nadie esperándolos con fogatas encendidas. Tienen hambre. Reciben su ración de grano de maíz crudo o frijol seco. No saben cómo ni dónde molerlo. No tienen metates. Intentan hervir los frijoles en latas viejas, pero tardan horas y gastan el poco combustible que encuentran. Comen mal, duermen con frío porque no hay quien haya preparado los lechos. La moral baja ligeramente. Día 3 sin soldaderas. La disentería comienza a aparecer. Los soldados han comido alimentos mal cocidos o han bebido agua sin hervir. Las soldaderas solían encargarse de buscar fuentes seguras o hervir el agua para el café. Los uniformes están sucios, llenos de piojos. Nadie lava la ropa. El piojo del cuerpo es el vector del tifus. Sin la higiene constante que mantenían las mujeres en los ríos, la epidemia empieza a incubarse. Día 7 sin soldaderas. El ejército entra en combate. Hay heridos. Cientos de hombres con balazos en extremidades y abdomen. No hay cuerpo médico suficiente. Los heridos quedan tirados al sol. No hay quien les espante las moscas. No hay quien les dé agua. No hay quien les cambie los vendajes. Las heridas se infectan en horas. La gangrena gaseosa se propaga. Los gritos de los moribundos desmoralizan a los sanos. La tasa de mortalidad de los heridos salta del 20% al 80%. El soldado sano ve esto y piensa: si me dan un balazo, estoy muerto. La deserción comienza. Día 15 sin soldaderas. La deserción es masiva. Los hombres, hambrientos, enfermos y aterrorizados por la falta de cuidados, abandonan las filas por la noche para buscar comida en los pueblos cercanos. El ejército se disuelve no por el fuego enemigo, sino por la entropía logística. Villa se queda sin ejército antes de llegar a Zacatecas. Huerta permanece en el poder. La revolución fracasa. Este escenario demuestra que la soldadera no era un apoyo, era la infraestructura crítica, era el camión de suministros, el hospital de campaña, la cocina industrial, la lavandería y el departamento de psicología, todo comprimido en un cuerpo humano femenino de 1.50 metros de altura. La Revolución Mexicana fue una guerra de desgaste, y en las guerras de desgaste gana quien gestiona mejor la energía. Las soldaderas fueron las gestoras de energía más eficientes de la historia militar. Convirtieron recursos escasos en capacidad de combate sostenida. Sin ellas, la ecuación termodinámica de la guerra simplemente no funcionaba. El legado de estas mujeres, a pesar del borrado oficial, sobrevivió de formas subterráneas en la estructura social de México. La figura de la madre mexicana, esa matriarca todopoderosa, sufrida pero feroz, que es el pilar de la familia moderna,
se forjó en los fuegos de la Revolución. Las mujeres que sobrevivieron a la década armada regresaron a sus pueblos o emigraron a las ciudades transformadas. Ya no eran las campesinas sumisas del siglo XIX. Habían visto el mundo, habían manejado dinero, habían tomado decisiones de vida o muerte. Criaron a una generación de mexicanos, los nacidos en los años 20 y 30, con una dureza y una resiliencia particular. Les enseñaron a sobrevivir. La migración masiva a los Estados Unidos y a la Ciudad de México fue a menudo liderada o sostenida por estas mujeres viudas o abandonadas que no esperaron a que el gobierno las rescatara. Se convirtieron en la fuerza laboral invisible que reconstruyó el país desde abajo. Las obreras, las vendedoras de mercado, las sirvientas que enviaban a sus hijos a la universidad. El México moderno, industrial y urbano, se construyó sobre los cimientos éticos y físicos que ellas pusieron. Sin embargo, hay una deuda de justicia que nunca se pagó. En los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional hay miles de cartas de los años 30, 40 y 50. Son peticiones escritas a mano, con caligrafía temblorosa o dictadas a un escribano, firmadas por mujeres que pedían ser reconocidas como veteranas. Yo estuve con el general Villa en Celaya. Yo cargué parque para el general Zapata en Cuautla. La respuesta oficial, cuando llegaba, era casi siempre un silencio administrativo o un rechazo por falta de pruebas. El Estado mexicano esperó biológicamente a que todas murieran para no tener que pagarles. Fue una estrategia de austeridad basada en la ingratitud. Solo unas pocas, muy pocas, lograron obtener una pensión mínima al final de sus vidas, a menudo más como un acto de caridad política que como un derecho ganado. Es una mancha indeleble en la historia del PRI y de la institucionalidad revolucionaria, haber dejado morir de hambre a las mujeres que les dieron el poder. Hoy, cuando vemos las fotografías sepia de las soldaderas bajando de un tren, con las cananas cruzadas sobre el pecho y la mirada desafiante, no debemos ver folclore. Debemos ver a las pioneras de una lucha que continúa. Ellas rompieron el monopolio masculino de la violencia y de la política, aunque fuera por un breve y terrible momento. Demostraron que la mujer no es un sexo débil, que necesita protección, sino una fuerza capaz de soportar cargas que quebraban a los hombres. En los testimonios orales recuperados por historiadoras décadas después, muchas de estas ancianas no hablaban de la revolución con romanticismo, sino con un orgullo áspero. Sufrimos mucho, pero éramos libres, dijo una veterana zapatista en los años 70. Esa libertad de movimiento, de acción, de no tener patrón ni dueño más que la necesidad del momento, fue una experiencia embriagadora que cambió la psique femenina mexicana para siempre. La arqueología moderna en los campos de batalla del norte está empezando a contar la historia que los libros callaron. Se encuentran botones de ropa femenina mezclados con casquillos de bala en las trincheras de primera línea. Se encuentran restos óseos femeninos con signos de trauma por combate, no solo por ejecución. La tierra está devolviendo la verdad. Ellas estaban ahí, en la línea de fuego, muriendo igual que los hombres. No estaban atrás cocinando mientras la batalla ocurría, estaban en medio del infierno. Cada hallazgo arqueológico es un clavo más en el ataúd del mito de la Adelita pasiva. La ciencia forense está reivindicando lo que la política negó. En conclusión, afirmar que la Revolución Mexicana habría fracasado sin las soldaderas no es una hipérbole feminista ni revisionismo histórico. Es una constatación fáctica de la logística militar. Los ejércitos campesinos carecían de la estructura estatal para sostenerse. Las mujeres eran el Estado portátil, eran la burocracia, la sanidad, el transporte y la producción. Reemplazaron a las instituciones inexistentes con sus propios cuerpos y su trabajo no remunerado. Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón deben sus estatuas, sus avenidas y sus páginas en los libros de texto a esas mujeres anónimas. Sin la mano que molió el maíz a las 4 de la mañana, la mano que disparó el fusil a las 10 de la mañana, no habría tenido fuerza para apretar el gatillo. La próxima vez que escuches un corrido revolucionario o veas una imagen de una mujer con sombrero y rifle, recuerda que detrás de esa imagen hay una historia de sacrificio logístico sobrehumano.
Recuerda que México es un país construido sobre una deuda de sangre con sus madres. Ellas no pidieron gloria, solo pidieron sobrevivir y que sus hijos tuvieran un futuro. Y aunque la historia oficial las traicionó, la realidad es que ellas fueron las verdaderas vencedoras de la revolución biológica. Sobrevivieron al hambre, a las balas, al tifus y al olvido. Ellas son la raíz profunda y resistente que sostuvo al árbol de la nación cuando el viento de la guerra amenazó con arrancarlo. La revolución fue, en su esencia más íntima y dolorosa, una guerra de mujeres, y ya es hora de que la historia tenga el valor de escribirlo así. Gracias por habernos acompañado en esta serie de Archivo de Guerras Latinas. Nuestra misión es desenterrar estas verdades, no para cambiar el pasado, sino para entender por qué somos quienes somos. No olvides suscribirte. La memoria es un campo de batalla y necesitamos más soldados para defenderla. Hasta la próxima.